Bienvenidos a Capacitación para Todos de Núñez Cheo Consultores. La idea es seguir conociendo diferentes tópicos que nos puedan robustecer el conocimiento, y hoy vamos a platicar con dos personas muy importantes: la parte de la contribución de los impuestos pagados por personas físicas en las finanzas públicas. Para ello contamos con nuestros expertos, la maestra en Administración de las Contribuciones y economista Franciela Alvarado. Bienvenida, Fran. Gracias. Y el mismísimo especialista fiscal Alberto Contador, igual maestro en contribuciones. Bienvenido, Albert. Gracias, Alejandro, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Fran, pues platícanos un poquito de quién eres, qué te gusta, qué experiencia tienes. Ok, bueno, llevo prácticamente 17 años trabajando en el sector gubernamental. Tengo clara conciencia de lo que son las finanzas públicas y el efecto económico que puede generar dentro de una sociedad en un sistema capitalista. Correcto. Sí, pues que al final es en donde estamos hoy parados, ¿no? Sí. Por más que me digan que el gobierno, ya no hay cosas neoliberales y etcétera, pues evidentemente eso no se va a acabar, porque pues, pertenecemos a un montón de instituciones que nos llevan hacia ese sentido, ¿no? Alberto, igual platícanos un poquito. Pues bueno, yo tengo como formación profesional de ser contador público, tengo una licenciatura, una especialidad en fiscal, y una maestría en administración de las contribuciones. Cuento con 8 años de experiencia prácticamente de forma independiente en asesoría fiscal para personas físicas y personas morales. Y pues bueno, tenemos la visión de poder apoyar en el taller de ISR a personas físicas y personas morales, dar una imagen de lo que puede ser la contribución para estos dos rubros. Ok, tanto Franciela, qué bueno que haces el apunte, tanto Franciela como Alberto van a estar dando distintos talleres, finanzas públicas, introducción a la economía, y de este lado ISR, físicas y morales, para capacitación para todos. La idea, insistimos desde los podcasts que hemos hecho, es que la instrucción o la capacitación sea exactamente para todos. No hay distinción, el que tenga ganas de estudiar, pues que venga. Es muy bienvenido. Ok, pues vamos a entrar un poquito la idea de ver la contribución dentro de los impuestos, o de lo que las personas físicas contribuyen hacia el gasto público, ¿no? Entonces, Fran, pues danos un poquito de contexto de qué son las finanzas públicas. Bueno, las finanzas públicas es una parte de la administración pública que se encarga justamente del gasto para subsanar o solventar todas las necesidades que tiene una sociedad dentro de un territorio. Correcto. Podemos ver, por ejemplo, el gasto para seguridad pública, el gasto para educación, el gasto para la salud. Esas son las finanzas públicas. Se requiere de una recaudación como tal para poder cubrir con todas esas necesidades que tiene la sociedad dentro de ese territorio. Entonces, esa es la importancia de que se recauden. Y bueno, aquí nuestro experto nos podrá decir lo que serían las finanzas, o bueno, la recaudación en las personas físicas para poder cumplir con esa recaudación. Ok, nada más para hacer un apunte. Dentro de las finanzas públicas, lo que mencionaste, que creo que es muy importante, por eso quiero hacer la puntualización, está el gasto, o sea, ¿en dónde ejerce? Es el gobierno se allega de recursos, que son los ingresos, que está dentro de la ley de ingresos, y está una ley de egresos, presupuesto. Un presupuesto de egresos. Un presupuesto de egresos, en donde se dice en dónde se va a ejercer ese gasto público. Sí, ¿no? Nuestro presupuesto de egresos, es una ramificación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, lo que cada presidente o presidenta presenta ante las cámaras para poder decir, ¿sabes qué? Para yo poder llegar a este apartado, para yo poder lograr esto dentro de la sociedad, este desarrollo económico, este desarrollo social, bueno, aquí está mi Plan Nacional de Desarrollo, y es por tal que requiero hacer un presupuesto de egresos. Que hoy en día, Alberto, le están diciendo el famoso plan maestro, ¿no? Así es. Comentaba Frank este tema de la recaudación de los ingresos a los que de los que se tiene que llegar un gobierno para poder financiar los gastos, y de ellos hablábamos hace ratito, ¿no? Antes de entrar a toma, sobre la parte de la recaudación de impuestos, que es una de las partes muy importantes, ¿no? Y ya después cómo se reparten las partidas presupuestales, pues es otro tema para comentar, ¿no? Sí, bueno, más allá de la plática vamos a llegar
punto específico. Ok. Oye, Beto, ayúdanos a saber qué impuestos pagan las personas físicas como para decir esto es lo que aportan a las finanzas públicas o para el gasto público. Ok, bueno, antes de ver qué impuestos pagan, me gustaría hacer la mención de que existe la obligación. La obligación está fundamentada en la Constitución, nuestro artículo 31, fracción cuarta. Las personas o los ciudadanos mexicanos tendrán la obligación de contribuir para el gasto público, así de la Federación como de sus municipios, de manera proporcional, equitativa y como dispongan las leyes. De ahí nace la obligación, es decir, por eso todos tenemos que contribuir. ¿Qué impuestos? Bueno, van a haber impuestos en materia federal, van a haber impuestos en materia local en sus diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en materia local, una persona física podría contribuir, por ejemplo, quizás en el impuesto predial, en el impuesto sobre automóviles nuevos, en diferentes tipos de impuestos en materia local. En materia federal está el ISR y el IVA. Pensemos en una persona que desarrolla una actividad empresarial o profesional, tendrá que contribuir con el pago del impuesto sobre la renta, y que para este pago tendrá que hacer, pues obviamente presentar y cumplir con sus declaraciones, considerando sus ingresos y sus deducciones, o en este caso de alguna otra forma llamadas gastos o erogaciones para desarrollar sus actividades empresariales o profesionales. Por ejemplo, un asalariado también contribuye con la parte del impuesto sobre la renta, pero lo hace de forma a través de retenciones, donde su patrón le quita una cierta cantidad, que es la cantidad que el trabajador va a contribuir. Y en materia de IVA, pues es muy similar, ¿no? Que la mecánica del cálculo, para hacer un impuesto indirecto, es un impuesto que grava el consumo, no en todos los productos, pero que tiene que contribuir al final de cuentas, pues en este caso todos, ¿no? Es un impuesto indirecto del cual tendremos que contribuir. Y hay algunos otros impuestos indirectos, por ejemplo, el impuesto especial sobre producción y servicios, que a lo mejor no entra tanto para las personas físicas, sino para aquellos que realicen actividades que tengan como objeto la elaboración de productos con alto contenido calórico o otras clasificaciones que la misma ley marca. Pero en general, pues son algunas de las contribuciones o impuestos que puede pagar una persona Sí, física. bueno, dentro del IEPS también está el tema del alcohol, del tabaco, ¿no? Claro. Es como alto en las gasolinas, también entran por ahí. Hiciste un apunte bien interesante con respecto al IVA, de que el IVA era de consumo y que no era para todos. Había un proyecto con Fox, en ese sexenio, en donde decían, iba parejo a todo, ¿no? Ajá. Y la gente pegó el grito, pero estaba bien interesante porque al final era, ok, le pegamos a todos, de hecho le pegarías totalmente a la informalidad, Claro. y porque todos consumimos, ¿no? Sí, por todos los supuesto. productos llevan IVA, se acabó el tema, y vía salarios había una devolución o sea, pues era un beneficio. Sí. ¿No? Pero era una devolución de un porcentaje, no recuerdo exactamente cuál, pero ese proyecto a mí se me hacía súper interesante. Sí, que al final el IVA termina por ser un impuesto que todos pagamos, sin importar si estemos dados de alta ante el RFC, todos a la hora de consumir. Claro, hay productos que, si bien es cierto, no graban IVA o graban a una tasa cero, por ejemplo, quizás los medicamentos o algunos servicios que no son causales de IVA, pero en su general, en una materia productiva o empresarial o profesional, prácticamente todos pagamos este impuesto indirecto. Y que de hecho alguna de las propuestas de algunos candidatos al sexenio anterior, recuerdo que eran pues la reducción del porcentaje de IVA, ¿no? La tasa de IVA que hoy se maneja, que es del 16, pero hablaban de una reducción, lo cual a lo mejor impactaría de forma benéfica a quienes consumimos, ¿no? En general, sí, a toda la población. Bueno, yo podría discernir un poco de que impactarían de forma benéfica. Okay. Tanto que de manera económica, es que esa es la discrepancia que puede llegar a haber en algún momento en el cual se puede generar o no un impuesto. Lo que realmente hace que una sociedad funcione es el consumo. Porque el consumo puede demandar un montón de cosas, desde mano de obra, bienes que pueden ser transformados, servicios que puedes prestar. Entonces, si tú gravas el consumo, estás reduciendo tu ingreso disponible. Tú tienes 5 pesos, pero ya me gravaron a mí mi consumo, entonces ya no puedo consumir los mismos 3 dulces con esos 5 pesos. Entonces, tú imponer un impuesto sin medir las consecuencias puede contraer tu economía y llegar a una recesión. Es por eso que me imagino, dentro de los análisis que pudieron haber hecho, es que no se dio ese IVA para todos, ¿no? Ahora sí, bien, también entra una discrepancia ahí porque hay productos que de primera fase, pues sí traen su IVA, ¿no? Por ejemplo, el plastiquito que utilizan para los medicamentos.
yo ya pagué un IVA por ese plastiquito, ¿no? Pero yo lo voy a utilizar para poder hacer medicamentos y el medicamento no lleva IVA. O sea, al final del día también hay un choque ahí que también puede afectar las finanzas públicas. O sea, no es tan sano que pongas solamente impuestos para poder decir, a ver, yo necesito pagar seguridad, necesito pagar educación, necesito pagar X cosa, ¿no? Lo que se requiere. También hay que ver que política económica y política fiscal son importantes para que haya un equilibrio dentro de la fluidez económica. Estoy de acuerdo contigo. El tema ahí es que tú tienes cierto beneficio por pagar ese IVA. En el ejemplo que estás poniendo de medicamentos, bueno, pues no lo pueden deducir. Bueno, no lo pueden acreditar, pero sí lo pueden deducir, ¿no? Porque se vuelve gasto. A menos de que sea tasa cero, entonces pueden pedir una devolución, etc. Claro. O sea, hay formas y hay mecanismos. Para el productor. Al final sí. estás afectando al consumidor. Yo lo digo desde el lado del punto del consumidor. Y la otra es el caso que estaba de IVA para todos, o IVA a todo, tenía beneficio vía salarios, ¿no? Entonces, le iban, se supone, como a regresar o a incrementar un porcentaje vía salarios, pero el tema es, ahí al que le pegabas era al consumidor, al que no paga impuestos. Claro, ese era el punto, ¿no? Que creo que era lo interesante. Y que de hecho la propuesta de algunos candidatos del sexenio anterior no era grabar todo, sino era bajar la tasa, bajarla del 16 al 12 me parece, o al 14, algo así, y no grabar más productos de lo que está grabado, o sea, lo que se permanecía grabado al día de hoy se iba a mantener así, pero iba a bajar pues la tasa, lo que haría que, como bien comentabas, todos tuvieran un poquito de más recursos, es decir, en lugar de pagar el 16% iban a pagar una tasa inferior, y ese excedente les iba a quedar en el bolsillo para poder consumir, que es la idea que tenía pues algunos políticos el sexenio anterior, o por lo menos en las elecciones pasadas, y que quién sabe qué tanto hubiera beneficiado, ¿no? A lo mejor a la parte del consumo o a la parte de las finanzas públicas. Habría que sí, el impacto no lo sabemos, ¿no? Claro. Hay un tema también aquí que antes la tasa era del 15 y del 10 y se supone que se subió un 1% para beneficiar a los estados. Esa era la teoría. Sí. Es la teoría, claro. Pero el impacto nunca ha sido hacia los estados, ¿no? Bueno, claro, la justificación del impuesto se puede dar y se puede hacer creíble, pero que se aplique. Sí. Oye, Fran, y dentro del gasto público, ¿tú qué partidas consideras que pueden ser las más onerosas? Mira, definitivamente también depende mucho de cómo viene la administración, ¿no? O sea, en las administraciones pasadas. Hoy en día yo siento que le están metiendo muchísimo al tema de la construcción de obras públicas. Ese ha sido un gasto muy oneroso. Y están reduciendo otros gastos para meterle más en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día son simplemente y no ha sido tan fructífero, bueno, no, desde mi punto de vista, ¿no? Ya habrá quien diga, sí, el Tren Maya es una maravilla y la IFE estaba rotado, pero pues... Sí. Claro, esto no es de política, ¿no? Simplemente los números son... Sí, al final, pero bueno, es lo que hay hoy. Evidentemente anterior sexenio o uno antes, pues bueno, iban sobre otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si nos puedas platicar, Beto, ¿cuáles son los regímenes que son de personas físicas que pagan más impuestos? Ok. Bueno, hoy día hay distintos regímenes de personas físicas, ¿no? Pasa desde salarios, personas físicas con actividad empresarial y servicios profesionales, régimen simplificado de confianza, el régimen de adquisición de inmuebles, de enajenación de inmuebles. Sin duda, una persona física, por ejemplo, que desarrolla una actividad empresarial el día de hoy, la tasa máxima es superior a lo que pagaría una persona moral, ¿no? Una persona moral, la tasa que paga es del 30%, en cambio una persona física, la tasa máxima que paga, por ejemplo, en actividad empresarial y servicios profesionales, es del 35%. Lo que hace que si una persona física genera cierta cantidad de ingresos, ya no sea conveniente permanecer en ese régimen. Es un régimen que además, pues, al final de cuentas, te obliga a pagar una tasa que es superior a la de una persona moral. Obviamente, por consideraciones de que una persona física tenga un giro de negocio, tenga una actividad empresarial, pues bueno, va a seguir trabajando de la forma en la que lo hace como persona física porque es mucho más conveniente o simplemente porque lo viene desarrollando de esa manera, ¿no? Pero es uno de los regímenes que paga más en tasa, por supuesto, en tarifa, pues es el régimen que más paga.
También viene la parte de sueldos y salarios, en donde te retienen una cierta cantidad y definitivamente pues no tienes la oportunidad de decir voy a considerar que no me retengan esto, simplemente el patrón te retiene. Obviamente sí, cuando tienes la oportunidad de presentar tu declaración anual, puedes hacer ciertas compensaciones para disminuir el impuesto a pagar, pero es uno de los regímenes que además se sabe que es el que más aporta a la contribución, el régimen de sueldos y salarios, porque no te permite pues considerar otras cosas más que lo que te retiene, en este caso tu patrón. Y obviamente pues ya vienen regímenes mucho más accesibles como el reciclo, que pagas una tarifa en base a tus ingresos, una tarifa que va del 1 y hasta el 2.5% y que tiene limitantes de ingresos como que no rebases de 3.5 millones de pesos al año, ¿no? Pero habrá que ver si cumples con las condiciones para estar en este otro régimen fiscal como persona física. Ok, entonces estábamos platicando del tema de los impuestos y quién contribuye más como las personas físicas, ¿no? Uh-huh. Ahí habría un rollito que yo creo que es bien importante, que las personas físicas de salarios, como tú dices, pues bueno, ni se enteran, ellos dicen, yo gano 35,000 pesos, bueno, pero resulta que de esos 35,000 me quitan X porcentaje y netos me quedan 30, ¿no? Por decir algo. Sí. Voy a poner un ejemplo. Hay quien tiene 2 trabajos o hay quien tiene, por alguna extraña razón, porque ya no existe el outsourcing, 2 patrones con el mismo sueldo, ¿no? Entonces le pagan 10 y 10. Entonces el impuesto de 10 y el impuesto de 10 pues tiene su retención, pero cuando los juntas pues brincan, ¿no? Lo que decías justo de las tarifas de personas físicas con actividad empresarial pues funciona prácticamente igual. Uh-huh. La de salarios pues brinca, y entonces cuando viene el tema de hacer su declaración anual pues salen a pagar, ¿no? Y es justo ese el tema. Que es muy interesante, Alejandro, lo que comentas, porque bueno, en la práctica me ha ocurrido que hay algunos clientes que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, quiero presentar mi declaración anual, y muchos ni siquiera saben que tienen que presentar la de sueldos y salarios, ¿no? Me gustaría hacer una mención de que quien tiene que presentar su declaración anual es además personas que hayan obtenido más de 400,000 pesos de ingresos al año, uh-huh. Personas que hayan prestado sus servicios para 2 o más patrones, por supuesto, personas que hayan dejado de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre, y en este caso, pues además también lo puedes hacer por tu propia voluntad, ¿no? Si tú cuentas con algo que veremos más adelante, que son las deducciones personales, para revertir esa parte de lo que te retienen. Y hay muchos que dicen, ¿por qué tengo que pagar si ya me lo quitó mi patrón, ¿no? Ya me lo retuvo, yo ya, en mi recibo de nómina, yo ya lo vi reflejado como una erogación que me descontaron, una percepción que no se consideró, ¿no? Oye, nomás te voy a interrumpir tantito. Tú dices, una de las obligaciones, que no haya terminado el 31 de diciembre. Uh-huh. Y si sí terminó el 31 de diciembre, pero empezó el 1 de agosto. También, exactamente. O sea, tendría que presentar, sí, por supuesto, que no haya cumplido el ejercicio fiscal o el año con los 12 meses cumplidos. Y obviamente, pues a muchos les resulta cantidad a pagar, pero ¿por qué sucede? Bien lo decías, ¿no? A lo mejor tengo 2 patrones, de un lado me pagan 10,000, del otro 20,000, y ambos me retienen correctamente, lo hacen conforme las tarifas, pero a la hora de sumar los ingresos, tengo 30,000 pesos mensuales y supero la tarifa, porque bueno, las personas físicas pagan impuestos en base a una tarifa donde se considera el límite inferior de ingresos que perciben y el límite superior, y se le aplica una serie de cálculos. Al superar esa tarifa, al superar esos límites, pues caes en un límite donde la tasa pasa de ser, por ejemplo, de un 6 punto y fracción a un 25%, y entonces te resulta pagar. Y hay muchos contribuyentes que a la hora que presentan su declaración anual en abril se dan cuenta que, oye, me sale a pagar 20 y tantos mil pesos. ¿Qué puedo hacer? Muchos preguntan qué puedo hacer cuando ya están en el momento de la presentación, y que a lo mejor deberían de hacerlo durante el ejercicio, durante el año, prevenirse para no contribuir de esta manera, o para no verse en ese escenario que ellos no consideran, ¿no? Y que además, conforme a la ley, pues está correcto, ¿no? Está correcto la parte de la contención. Es por eso, chicos, que tienen que tomar el curso para que lo puedan hacer bien, porque justo, ¿no? A todos nos pasa ya cuando tenemos los dedos en la puerta y se tiene que prevenir. Es decir, sí, y es correcto, o sea, va a haber distintos talleres y por eso es capacitación para todos, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es que todos podamos entender y que no sea algo nada más de, sí hay que contratar un contador, evidentemente, pero pues también hay que saber. Bueno, yo lo que siempre les digo a mis clientes es, a lo mejor tú no tienes por qué saberlo todo, pero porque operas, dedícate a operar, pero sí tienes que estar bien asesorado, sí, ¿no? Claro. Entonces, para esto, estos talleres que estamos promoviendo,
para poder también asesorar a las personas, ¿no? Claro. Oye, Fran, ¿y tú qué impacto o qué porcentaje consideras dentro de las finanzas públicas aportan las personas físicas con este pago? Mira, sin lugar a dudas, la retención de personas físicas y más asalariadas es un impacto muy grande dentro de las finanzas públicas porque, digamos, justamente hay personas que no tienen la sapiencia de que tienen que presentar su declaración, quizás a veces salen con saldo a favor, no lo reclaman, no nada, y al final es una partida que ayuda mucho para el gasto público. Lo que realmente interesa o impacta en esta situación es generar fuente de empleos. Si tú tienes una gran cantidad de empleados, pues tienes mayor posibilidad de poder recaudar esta retención, ¿no? Porque definitivamente la toman y te veo hasta el año que viene a ver si te tengo que regresar algo. Pero mientras tanto, yo como gobierno ya me financié por lo menos unos 4 mesecitos más de lo que otra persona puede tener y no te voy a pagar intereses, ¿no? Nada, simplemente y veremos si lo pides o no lo pides, ¿no? Entonces es importante que sí haya una fuente de empleos porque para personas físicas con sueldos y salarios, porque hay más todavía, sí es una gran parte la que aporta más todavía que personas morales. El dato así duro no lo tengo, pero estaríamos oscilando en un 80% en las finanzas públicas. Sí, pues sí, es bastante alto, Sí. ¿no? O sea, al final Sí. creo que el impacto el grueso de las finanzas públicas pues recae, ¿no? en las personas físicas. Claro que sí. Muy bien. Oye, Alberto, ¿y qué pasa con las personas que eluden el pago de impuestos? Bueno, es un tema importante. Me gustaría hacer énfasis en dos conceptos. Uno es la ilusión y la evasión. En la evasión fiscal, pues estaríamos hablando de alguien que decide no pagar sus impuestos porque lo quiere omitir, porque está consciente o porque utiliza estrategias o artimañas para evadir el pago. Y la ilusión, pues, es valerse de lo que permite la ley para no hacerlo, ¿no? Pero pensemos que alguien no lo hace porque simplemente tenía desconocimiento, ¿no? De alguien que tiene un negocio productivo y no paga sus impuestos en tiempo y forma, no lo hace de forma correcta y decide al final, pues, no contribuir, ¿no? Dice, no los voy a pagar o no tengo los recursos en este momento. Bueno, el SAT en este caso maneja distintas medidas. Lo primero que va a hacer es invitarnos a contribuir, hacernos llegar por ahí algunos correos de invitación, algunos comunicados. Muy amables, por cierto. Muy amables y de forma reiterativa además, Sí. ¿no? Donde nos va a decir, Súper amables. por favor, cumple con tus obligaciones fiscales. Después va a elevar el nivel de amabilidad y va a decir, ¿sabes qué? Ahora te llega un requerimiento donde ya te pide específicamente que cumplas con esta obligación y donde ya te estoy advirtiendo que vas a ser acreedor a una sanción, multa o algún castigo por no cumplir en tiempo y forma y nos dan un plazo. Es bien sabido que hay muchos contribuyentes que ni siquiera conocen dónde llegan estos requerimientos, que es a través de algo que se conoce como buzón tributario, que son los medios de contacto que maneja la autoridad para que estemos informados como contribuyentes. Es importante que lo activen todos los contribuyentes, personas físicas. Que sí, pues si no es multa. Sí, además si no es una multa, es importante que lo activen. Pero bueno, llegan estos requerimientos y obviamente pues el primer paso es fincarnos alguna sanción o multa que se traduce en un crédito fiscal, que es una cantidad que tendríamos que pagar al Estado, en este caso por no cumplir con nuestras obligaciones. Además existen otras estrategias que la autoridad ha manejado que son de forma amable o que son, todavía se manejan como un plan para mejorar la cultura fiscal del país, que son los oficios de vigilancia profunda, que son estas invitaciones que te hace el SAT para que vayas a sus oficinas o de forma virtual, en donde tienes que presentar información y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tú presentaste declaraciones de esta forma, pero nosotros tenemos otros datos en base a tus FDIs emitidos o a tus facturas emitidas. Hay diferencias, queremos que nos pagues. Esos son como que sanciones y son la parte en donde todavía la autoridad nos da posibilidad de ir cumpliendo y podernos regularizar. Digamos, eso yo lo entiendo como un punto intermedio entre la invitación y entre el requerimiento, ¿no? Sí, ahí todavía tenemos oportunidad de reivindicarnos. Pero ya te está aventando el sablazo. Sí, ya nos está advirtiendo, si no cumples, lo que sigue es, pues obviamente, de acuerdo a la ley, pues configurar lo que se conoce como el delito de defraudación fiscal, que es algo que se establece en el Código Fiscal de la Federación y que este delito, digo, a la letra de la ley dice, ¿no? No puedes
si tú presentas declaraciones con datos incorrectos, si no pagas en tiempo y forma, si omites una o más declaraciones, obviamente aplicarlo a rajatabla pues es un poco más complicado, ¿no? La autoridad no va... O sea, si se me olvida Ya. una declaración, ya soy un defraudador fiscal. Exactamente, a lo mejor no lo maneja así la autoridad, pero cuando ya hay un crédito fiscal que ya está firme y que no contribuiste y que no pagaste, pues bueno, previo a esto obviamente te van a hacer un proceso de auditoría, ¿no? Lo que se conoce como pues visitas domiciliarias o quizás una revisión de gabinete o una revisión electrónica, ¿no? Previo a que ya entres al tema de ser pues un defraudador fiscal, pues la consecuencia de ser defraudador fiscal pues es la pena privativa de la libertad, ¿no? En el peor de los casos. Hay muchos contribuyentes que creen que no va a suceder, pero por lo menos los primeros pasos hasta llegar a los requerimientos y multas es algo que sucede y más en esta nueva administración, con mucha regularidad. O sea, si te llega tu cartita o tu invitación a que te pongas al corriente, sí o sí hazlo. O sea, no es de, no lo voy a hacer, no. Sí. Digo, porque hay gente Es que son llamadas a misa, ¿no? Al final del día, Claro. el que quiera hacer caso, pero de todas formas, si sabes que estás irregular, pues creo que lo más conveniente es que te pongas al corriente, ¿no? Muchas veces, es que hay una gama impresionante de colores y de casos que puedes ver y nos llevaríamos aquí un diplomado completo Claro. viendo ese tipo de casos. Pero bueno, al final del día hay a lo mejor unos que son muy sencillos que simplemente no han declarado porque se dieron de alta como, es que iba a hacer Uber. Se dieron de alta y lo dejaron y nunca declararon. Claro. Entonces son como los facilitos, ¿no? Porque pues es en cero, etcétera, y a lo mejor ya te pones al corriente, cambias tus obligaciones y se acaba el asunto. Pero el tema es que hay quien, como dice Beto, o sea, por sus pantalones omite a hacer las cosas, ¿no? Claro. Porque dice, pues sí gano, pero no voy a pagar, no voy a declarar y háganme como quieran. Entonces ahí está un tema más complicado, ¿no? Claro. Nada más hacer como un poquito lo que decía hace rato Beto, evasión al final es el delito. Uh-huh. Y elusión es que sí lo puedes hacer conforme a la ley, ¿no? Claro. Okay. Para tener como muy en cuenta eso. También lo vamos a ver dentro del taller de Código Fiscal que va a dar un servidor, ahí en capacitación para todos, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que además, como bien comentabas, estos requerimientos, estas invitaciones, pues es importante que, o sea, el contribuyente lo tendría que ver como una oportunidad a poder regularizarse, porque al final, si no lo haces, pues mañana va a desencadenar en una multa, en un crédito fiscal firme, y que ya te lo puede exigir la autoridad, y en este caso, pues ya puede utilizar medidas para el cobro, que pues no son muy buenas estas medidas. Por ejemplo, puede ser el congelamiento de cuentas bancarias, la cancelación del certificado de sello digital, que te va a imposibilitar seguir facturando para tu empresa y seguir funcionando. Prácticamente te matan tu negocio, Sí, claro. o te congelan tu dinero, ¿no? Sí, y ya de metemos en otro problema, ¿no? Que por eso es importante que atiendan estas obligaciones, que atiendan estos requerimientos, pero pues más importante sería cumplir en forma, ¿no? En tiempo y forma. Oye, Fran, hace rato comentaba Beto que había deducciones personales. Sí. Esas deducciones personales para las finanzas públicas o para el presupuesto o para el gobierno, explícanos por qué existen. Ok, mira, creada la figura como tal de gobierno, es como un conjunto de personas que están encargadas de poder solventar necesidades que particularmente no puedes, ¿cómo decirlo? No puedes solo decir, yo voy a atender esto y yo voy a cobrar por esto. Entonces, ¿qué se hace? Se crea la figura gubernamental, por tal se requiere de dinero, pero honestamente el poder llegar a cada uno de los mexicanos y decir, te voy a dar salud a ti, a ti, a ti, te voy a dar educación a ti, a ti, a ti, te voy a dar vivienda a ti, o facilitarte la vivienda a ti, es imposible, porque pues sabemos que el aparato gubernamental es un poco más pequeño que la población en sí. Entonces, dentro de las finanzas públicas sí existen estas percepciones por el simple hecho de que a veces no pueden llegar a otorgarlo a todos. Entonces, si tú haces ese gasto, si tú de tu bolsillo haces ese gasto, pues entonces yo me hago cargo y te deduzco o hago menos tu base gravable y por eso te doy tu deducción personal. Ok, correcto. ¿Sí? Oye, Beto, y entonces estas deducciones personales,
cómo se tienen que pagar o cuáles son las condiciones o cómo funcionan para las personas físicas o para las morales. No lo sé si también las morales pudieran aplicarlo. No, en este caso solo es para personas físicas. Precisamente el caso que comentamos hace un ratito sobre el tema de un trabajador que tenga 2 empleos y que debe de prevenirse para evitar el pago de ISR al final, pues esta es la mejor opción, ¿no? A través de considerar las deducciones personales que puede realizar. Estas deducciones personales se tienen que realizar con cheque nominativo, puede ser, con forma de pago con cheque, con transferencia, con tarjeta de débito o de crédito. No deben de hacerse en efectivo y tienen un cierto tope, ¿no? No puedo yo decir, o sea, gané 100,000 pesos y 100,000 pesos los voy a deducir de deducciones. No, el tope se maneja como el 15% de los ingresos del trabajador o como 5 veces el valor de la UMA que esté en ese momento, ¿no? En el momento de la declaración. Ahora, ¿qué deducciones podemos realizar? Pues bueno, entre otras son las establecidas como gastos médicos, obviamente gastos funerarios, donativos a instituciones autorizadas para recibirlos, colegiaturas, pero bueno, estas colegiaturas también tienen un cierto tope y hasta nivel bachillerato. Aportaciones complementarias, por ejemplo, a la FORE o a fondos de retiro, primas de seguros de gastos médicos y, bueno, en este caso también intereses reales de créditos hipotecarios, que como bien decía Fran, son aquellos servicios que se supone, en teoría, debería de subsanar, solventar en nuestro gobierno, pero que a lo mejor es un poco imposible que el gobierno pueda decirle a todas las personas, a todos los ciudadanos, lo vamos a hacer. Entonces te otorgo esta política pública, este beneficio, para que lo puedas disminuir. ¿Y cómo funciona? A nuestros ingresos, que son la base gravable para los impuestos, se les van a disminuir estas deducciones personales, lo que hace que a la hora de hacer tu declaración anual, como hablábamos de las tarifas, caigas en una tarifa menor, en base a un límite de ingresos menor, y que te permita pagar menos impuestos o, en su caso, generar un saldo a favor, ¿no? Es muy usual que quien las utiliza de forma correcta y lo hace con la conciencia de que le va a obtener un beneficio, pues genera un saldo a favor. Ok. Nada más, bueno, sí me gustaría puntualizar. Yo lo veo así como 3 bolsitas, ¿no? De deducciones personales. Una es como el grueso, en donde está el 15% del que platicas, en donde están gastos médicos, dentales, lentes, Sí. hipotecarios, donativos, ¿no? Toda esa parte, Sí. y las aportaciones de retiro. Esas están aquí en esta bolsita. Exacto. Luego tienes otra, gastos médicos mayores, ¿no? Exacto. Luego tienes otra bolsita en donde está los seguros de gastos de retiro, que es igual hasta el 15%. Exacto. Y luego tienes otra bolsita en donde están las colegiaturas, Claro. que es para familiares en línea recta nada más. No es que le pagues a tu sobrino o a tu cuñada vecino, ¿no? También. o a la casa chica, ¿no? No. Y hasta bachillerato, es importante. Claro. Oye, y por ejemplo, si yo pago una maestría, no es deducción personal. No. Pero si tengo actividad empresarial, ¿lo puedo deducir? Si tienes actividad empresarial, no. Si prestas un servicio profesional y la maestría es precisamente del giro de tu servicio profesional, sí sería una deducción, una erogación que puedes utilizar para disminuir tu pago de impuestos. Perfecto. Yo solo quiero añadir al tema, estas deducciones personales no son por ley, son decretos. En cualquier momento, cuando requiera el gobierno decir, ¿sabes qué? Fíjate que ya no te hace tanta falta que el gobierno te dé ciertas cosas, pues las puedes retirar. O sea, ya esas son políticas públicas que pueden irse a políticas fiscales. Ok. Bueno. Oye, y por ejemplo, hace rato, bueno, en el mismo tema estamos hablando de que esta parte de las deducciones o que nos pueden ayudar para tener un saldo a favor, y hoy que está tan en boga que pues, los saldos a favor no se están devolviendo por cualquier pretexto, sí. Con tal de financiarse, porque pues evidentemente las partidas que están ocupando hoy en el gobierno pues tienen prioridad por otro lado. ¿Existe una partida para las devoluciones? Sí, sí la existe. Tengo conocimiento de que sí existe esa partida. Sin embargo, cuando el gobierno tiene un déficit fiscal, pues te enfocas más justamente en tus gastos onerosos, que en este caso tendrían que ser las construcciones, y pues también el pago, ¿no? El pago de lo que es la deuda externa. Entonces, esto es lo que está más enfocado. Entonces, al final, pues estamos en déficit y primero lo que urge y después lo que importa.
Ok. Eso que no hay deuda, ¿no? Pues sí, es que Deuda. no hay deuda, pero bueno, eso es importante y creo que va a ser de los puntos que vas a tocar en tu taller. Entonces no quiero ahondar mucho en ello para que la gente que quiera participar en el de finanzas públicas también va a estar dando introducción a la economía. Pues bueno, ahí se apunte y haga sus dudas y de una vez vaya apuntando qué dudas tiene o qué quiere preguntarle a la maestra Francelia. Oye, Beto, ya como para ir cerrando, para la devolución, las personas físicas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, la devolución de impuestos es un tema que está en boga en estos momentos y que precisamente, por ejemplo, pensando en alguien que es de sueldos y salarios, que presentó su declaración anual, tuvo deducciones personales y generó un saldo a favor. Se supone que si la presentas durante el mes de abril tienes una devolución automática, que hace algunos sexenios se manejaba, te devolvemos en 5 días. Peña Nieto, De Peña Nieto se manejaba que en 5 días. La realidad es que la autoridad tiene 40 días hábiles para devolver, conforme a las disposiciones fiscales, tiene 40 días hábiles para devolver. Es algo que los contribuyentes no entienden y que a lo mejor dicen, yo quiero mi devolución inmediata. Es que eso de la devolución inmediata fue como una política que sí, pues un decreto, ¿no? Exactamente, un beneficio que, como decía Fran, hoy ya no está. O sea, que dicen, ya no lo voy a manejar así y nos vamos a pegar a la ley. Ese es en un primer momento, pues se hace de forma automática. Si lo presentas, por ejemplo, en sueldos y salarios en el mes de abril y te van a devolver, si es que la devolución es autorizada, en un proceso pues de hasta 40 días hábiles. La otra opción es meter un trámite a través de buzón tributario, ¿no? A través de buzón tributario, donde tendrás que adjuntar la declaración que presentaste, los comprobantes fiscales que amparen las deducciones personales que realizaste, como bien comentabas, tanto las que están en ley o que tienen un límite de ley, como las que están por fuera de ese límite, como las colegiaturas. Tendrás que acumularlo, tendrás que enviar un cálculo y tendrás que solicitar la devolución. Y la autoridad pues, nos podrá pedir incluso más información si así lo considera necesario, que como bien decías, puede manejarse como un pretexto o como una condición para devolvernos. Y si nos devuelve, pues bueno, nos autorizará la devolución, nos depositará nuestra cuenta bancaria o la cuenta bancaria que le hayamos proporcionado para la devolución. Pero ahora pensando en una persona física que desarrolla una actividad empresarial o un servicio profesional, ¿puede generar un saldo a favor? Sí, sí puede tener en teoría más gastos que ingresos o más erogaciones. Que se da más en servicios, ¿no? Por las retenciones. En servicios sí, a lo mejor en actividad empresarial sí también sucede, pero no es tan común. Pero en servicios sí, ¿por qué? Porque le prestamos servicios a una persona moral, esa persona moral pues nos retiene. Y bueno, en distintos regímenes fiscales, como el de plataformas, también la retención, pero la devolución es un poco más complicado. También se puede solicitar a través de buzón tributario. También hay que tener en cuenta los 40 días hábiles, que cuando nos piden información no son 40 días hábiles, se transforma en pues, más tiempo, ¿no? Pero la realidad es que la devolución para personas físicas que desarrollan un servicio profesional o actividad empresarial, yo les diría que sería muy complicado obtenerla, más en esta administración. Quizás habría que acudir a otra opción, que es la compensación. Si yo tengo un saldo a favor de ISR, supongamos que generé un saldo a favor de 20,000 pesos. Mejor, en vez de solicitar la devolución, compénsalo y velo utilizando los meses siguientes. Es decir, eso fue en mi declaración anual de abril 2024, que presentamos apenas en 2025, y me generé un saldo a favor. En lugar de solicitar la devolución, lo compenso, y a partir de estas declaraciones mensuales que voy haciendo, no sé, a partir de ahorita mayo, junio, julio, pues voy compensando el ISR que me salga a pagar. ¿Por qué? Lo podemos solicitar en devolución, es la realidad. El tema es que para que nos los devuelvan, pues es una batalla que muchas veces se convierte en un tema incansable para la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Porque a veces los requisitos que nos solicitan suelen ser bastante extensos. Eso para ISR, y para IVA, pues es mucho más complicado. No, se vuelven, o sea, al final, la verdad es que la autoridad creo que sobrepasa un poco, sí, porque tal cual el código te dice que no te pueden pedir más de lo que está establecido, y adicional que si ellos ya tienen la información, claro, pues no se las tienes por qué dar, ¿no? Sí. ¿Y qué crees? Que te piden información que ya tienen, ¿no? Sí. Como lo acabas de decir, pues ahí te van mis retenciones y sí, todos mis FDIs de nómina, cuando pues ya los tienen, ¿no? Que en teoría, por ejemplo, si manejamos, como bien lo dices en el tema de la nómina, si ya me retiene mi patrón, si ya está la información en el visor de nómina que el mismo SAT implementó, pues la devolución debería ser un mero trámite en muchos de los casos. Sí, bueno, pero ahorita hay que pagar becas y magistrados. Bueno, eso ya perdón, sí. Obra pública.
Así es. Pero bueno, el tema de la devolución, a lo mejor para muchos contribuyentes, en este caso para actividad empresarial, sí sería bueno que se maneje como una compensación. Esa sería como que la mejor Esa forma. es una buena opción. Pero entonces tendrías que hacer una declaración complementaria Sí. para revertir. Ya me rechazaron mi devolución, entonces ya no puedo Sí. poner saldo a favor, le tengo que poner que va a ser compensación Y para utilizarlo. poder utilizarlo, ¿no? Eso es el tema de actividad empresarial, pero en sueldos y salarios, pues sí te ves limitado Sí. a que se acabó la devolución, ¿no? Y hay gente que tiene, como bien decías, 2 empleos, genera buenos recursos y a la hora de su declaración anual le genera un saldo a favor de 40, 50 mil pesos y no lo van a cobrar, ¿no? Sí. Al final, pues esa parte, digo, ojalá que sí lo puedan cobrar, ojalá que cuenten con la, Esperemos que con sí. con la asesoría correcta y con la fortuna de que pues les devuelvan su dinero. Bueno, si no, que nos llamen, ¿no? Nosotros Claro, les ayudamos, claro. ¿no? Hay unos clientes que de repente les ha llegado el tema de la solicitud de información. A mí me da mucha risa porque dicen, no sé, sueldos y salarios o servicios, pero pues a lo mejor el amigo se dedica, es arquitecto o es Claro. médico o es, no sé, ¿no? Y les ponen ahí, hazme cruces de auditoría entre tus estados de cuenta con tus facturas y tu papel de trabajo. Dice, espérame, o sea, ¿cómo una persona pues que no estudió contabilidad o administración pues va a poder hacer eso? O sea, es ilógico, le está pidiendo la autoridad y de hecho va en sentido de un tema de derecho, ¿no? O sea, Claro. nadie está obligado a lo imposible. Entonces, pues no, o sea, piden cosas bien extrañas, pero pues es con la intención de no pagar. Que además esta nueva administración fiscal, una de sus estándares será la simplificación, ¿no? O sea, a través de este nuevo gobierno pues surgió el régimen simplificado de confianza y, por ejemplo, los cambios de la nueva página del SAT, pues se suponía o se supone para simplificar la tramitología, ¿no? Y bueno, lamentablemente en los casos de devoluciones, pues hemos tenido experiencias no tan agradables hasta el momento. Sí, claro. Bueno, Fran, pues para terminar un poquito tu conclusión del tema de qué tanto crees que las personas físicas están contribuyendo, qué más tenemos que hacer, qué otros, alguna recomendación o algo que nos pudieras tú decir hoy, vamos a hacer esto o hagan esto o les recomendamos tal cosa que nos pudieras ayudar. En definitiva, siempre es bueno saber quién está administrando nuestros recursos, porque al final son nuestros recursos. Tener la conciencia de que a veces, porque también hay un apartado para las ayudas a la sociedad, a veces ese tipo de becas o de ayudas o pensiones afectan un poco más al desarrollo económico que eso es a largo plazo, ¿no? Y darnos cuenta que no tener una conciencia de lo que son nuestras finanzas públicas, cómo están hechas, desde dónde parten, hasta dónde llegan, estamos afectando también a generaciones futuras. Entonces es importante que podamos concientizarnos, acercarnos, tomar uno que otro curso, no es por la venta del curso, pero sí saber quién está administrando nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Eso es una realidad. Claro. Muchas gracias. Beto, ¿tú qué nos puedes decir como colofón de esta plática que tuvimos hoy? Pues que como parte de nuestra cultura fiscal, como lo menciona Fran, el país tiene la cultura del no pago de impuestos, ¿no? Es una realidad, a nadie le gusta pagar sus impuestos o contribuir al gasto público, pero es importante que sepamos que es una obligación constitucional que tiene consecuencias legales que podrían desencadenar pues, en alteración de su patrimonio y hasta de la libertad de las personas físicas o de cualquier contribuyente. Y que además pues, es importante que se acerquen para saber, pues, por ejemplo, de qué recaudamos los ingresos que se gasta el gobierno y cuáles son esas partidas presupuestales. Es interesante también saber, pues, como decía Fran, en qué se utilizan los recursos pues, de lo que todos contribuimos, ¿no? Y para el mejoramiento, se supone, pues, de nuestro país, ¿no? Entonces, es importante. Y es importante también, pues yo he visto en la práctica que tanto empresarios, emprendedores y en general para cualquier persona que quiera tomar el curso, que se pueda acercar y conocer el por qué tengo que pagar impuestos, para qué, de qué me sirve, a dónde se va el dinero. Es interesante porque además es una formación profesional que les va a servir pues, para la vida diaria, ¿no? Porque de algo que nadie se va a salvar, pues es de pagar impuestos. Sí, claro. Fran, invítanos a tus talleres.
Bueno, estaré dando introducción a economía y finanzas públicas. El objetivo es que cualquier persona pueda comprenderlo, porque bueno, pueden ser algunos temas un poco técnicos, pero se están hechos para que cualquiera los pueda entender, cualquiera pueda darse cuenta de en dónde estamos, qué debemos cambiar o si no, hacia dónde iremos. Esa es la finalidad de los cursos. Beto. Bueno, pues yo estaré apoyando en el tema en los talleres de ISR Personas Físicas y ISR Personas Morales, en donde conoceremos el porqué de la obligación, cuáles son los ingresos que son causales para el pago de impuestos, cuáles son los gastos y deducciones que podemos realizar para disminuir esos impuestos a pagar. Y pues también veremos un poco ahí de las consecuencias de no hacerlo correctamente o de cumplir a destiempo, ¿no? Y pues de igual forma, como menciona Fran, la idea es que pueda cualquier persona acercarse con nosotros, tomar el curso, desde profesionales de la contaduría o de otras ramas de la educación, empresarios y en general cualquier parte del público que quiera y desee tomar el curso. Bienvenidos. Sí, claro, de hecho por eso es el eslogan, ¿no? Capacitación para todos. Así es. Doña Cheo Consultores. Pues muchas gracias a los dos maestros, Francelia Alvarado y Alberto González. Gracias por compartirnos su conocimiento. Esperamos que pues, hagamos justo eso, ¿no? Aportando un granito de arena a la audiencia, de capacitación para todos y pues seguir dando información. Si después de ellos mismos nos piden otros temas, pues bueno, con gusto. Estos talleres, acuérdense, amigos, van a estar tanto presenciales como en línea. Síganos en nuestras redes, van a aparecer ahí en la pantalla. Les agradecemos mucho su tiempo. Síganos, cuídense mucho. Muchas gracias, chicos. Un placer, gracias. Un aplauso para ustedes. Vale, gracias.